A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siéntense, por favor, hermanos. Quiero titular esta enseñanza: cada hijo trae su pan debajo del brazo. Dígale al que está a su lado: cada hijo trae su pan debajo del brazo. Dígaselo. ¿Cómo es? Cada hijo trae su pan debajo de su brazo. Este refrán o dicho lo mencionan mucho los antiguos, ¿no? Los abuelos. Y era un dicho que tenía naturalmente una explicación, o ellos auguraban algo, es decir, ellos deseaban o pronosticaban, o el sentir de ellos era manifestar de que cada hijo tenía una promesa de parte de Dios, y que implícitamente ese hijo Dios iba a proveer a la familia para poderlo sacar adelante. Era como más o menos la explicación de este refrán. ¿Sí se acuerdan? Hermano Carlos, para usted ese dicho, ¿qué significaba? Cada hijo trae su pan debajo del brazo. Sí. Que el Señor va a proveer siempre para el mantenimiento y sostén de ese hijo, y también durante toda su vida. Muy bien, perfecto, la parte profesional y todo. Entonces, esto generaba pues obviamente una expectativa y un entusiasmo, porque a veces habían familias muy necesitadas, muy pobres, donde de una forma circunstancial llegaba el hijo que no estaban esperando, y sus condiciones económicas no eran la mejor, y algunos entraban en conflicto. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a criarlo? ¿Cómo vamos a sostenerlo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces la palabra de consuelo era esa: no se preocupe, cada hijo trae su pan debajo del brazo. Quiero, a manera de introducción, explicarles un poquito lo que significa ser hijo de Dios. Porque cuando una persona entiende qué es ser hijo de Dios, esto significa que tenemos unas garantías, un respaldo y unas promesas demasiadamente grandes que a muchos a veces no entienden, o se confunden, o piensan que la expectativa es demasiado alta para esperar en ellas. Pero es cierto, hermanos, ser hijo de Dios es un gran privilegio. ¿Están listos? Quiero hablarles primero de una historia que la Biblia menciona, que se establece como una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una figura literaria que denota, o de una forma narrativa compara alguna lección que Dios, o en este caso Jesús, quiere transmitir como una lección de vida. Y esta parábola es acerca del hijo pródigo. Algunos de ustedes la han escuchado, ¿verdad? El hijo pródigo. Eso está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, a partir del verso 11. Dice así: también dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Dice en el texto que no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y dice el texto que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos.
pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabanzas al nombre del Señor. Esa es la historia de muchos de los que estamos aquí. ¿Sí o no? La palabra pródigo significa menor. El hijo pródigo es el relato de muchas de las experiencias nuestras, donde teníamos una posición normal dentro de la sociedad, teníamos algunos privilegios, y de un momento a otro entró un pensamiento malvado que nos impulsó a tomar malas decisiones. Y nos fuimos. Algunos tomaron de diferentes caminos. Unos tomamos el camino de las drogas, otros el licor, otros la vanidad, la promiscuidad y tantas cosas. Y nos perdimos. Y en medio de esa situación tan difícil, llegó un momento donde el enemigo aprovechó esas circunstancias para robarnos todos los tesoros que nuestro Padre nos había dado. Porque el pecado, estimados hermanos y amigos, el pecado roba la libertad, el pecado roba el gozo, el pecado roba la paz, el pecado roba muchos de los privilegios que el ser humano necesita y que son de parte de Dios. El mundo no lo puede ofrecer, y si te lo ofrece es de una manera superficial para luego esclavizarte. Y este joven, según el relato, lo perdió todo, al punto que llegó al extremo, tocó fondo, tocó lo más bajo, lo más paupérrimo que puede llegar un ser humano. Y estando allí, dice la Biblia que deseaba comer la guamasa de los cerdos. Imagínense llegar a esa situación. Y cuando él pensó eso, ya estaba al límite de la mendicidad. Y cuando él pensó hacer eso, dice la Biblia que volvió en sí. Esa palabra volver en sí en el griego es metanoia, es decir, como cuando alguien hace, reacciona. O sea, él reaccionó. Yo, ¿cómo así? Deseando eso, sabiendo que en la casa de mi papá hay demasiada comida. Entonces, esa metanoia, o sea, ese volver en sí, lo llevó a tomar una decisión. Y dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero en otras palabras, hazme como uno de tus jornaleros para pagarte de nuevo todo lo que tú me diste. Y ese volver en sí lo impulsó a que él corriera hacia su padre. Y cuando él corre, miren lo que me llama mucho la atención este relato, que el padre lo estaba esperando. Y el padre no lo maltrató, ni tampoco lo recriminó, ni tampoco aprovechó esa situación para maltratarlo, decirle: sinvergüenza, ¿sí viste? Tenías que volver a la casa. No, y no, nada de eso, al contrario, dice que él estaba allí en la puerta esperándolo. Y lo primero que él ordenó fue: traigan un vestido. Y hermanos, ese vestido es tipo de la justificación que Dios le hace a todo aquel que perdona.
declararnos inocentes, es decir, que todo lo malo que tú y yo hayamos hecho, si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y ese vestido que el Padre le dio a ese hijo es tipo de la justicia que el Señor hizo en la cruz. La Biblia dice en Romanos 5:1: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos puso un vestido nuevo, ese vestido que habíamos manchado, que habíamos ensuciado, amén, esos trapos, esos harapos, amén, que traíamos del mundo por causa del pecado. El Señor lo quitó y colocó un traje nuevo. ¿Cuántos tenemos un traje nuevo? Ese traje nuevo significa una nueva vida. Pero no solamente eso, digo, no solamente vestirle, sino darle, póngale calzado. Y el calzado es tipo del evangelio. O sea, lo volvió a evangelizar. Porque eso pasa entre nosotros, que cuando alguien se va de este camino, a veces lo anulamos, decimos ya se apartó, ya inconverso o descarriado, ¿no? Esa es la palabra más evangélica que utilizamos nosotros. Se descarrió, ese descarriado. Y hermanos, yo me he encontrado gente apartada en la calle que le da vergüenza a veces saludarlo a uno, ¿verdad? Cuando usted ve que se encuentra con un apartado, el apartado se siente incómodo. Pero algunos tienen razón, porque cuando se han encontrado con creyentes en la calle, los han recriminado o los han cuestionado. ¿Y usted por qué no ha vuelto? ¿Y qué pasó? Y vea cómo anda. El Señor lo va a castigar, lo va a reprender, le va a caer el juicio. Y claro, entonces el apartado, cada vez que se encuentra con un hermano, lo que siente es una amenaza. Y mire el texto lo que dice: póngale calzado, es decir, evangelícelo de nuevo. ¿Qué es evangelizar de nuevo o volverlo a evangelizar? Tratarlo con amor. Tratarlo con amor. Eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Cuando alguien tenga algo contra un hermano, el debido proceso es llámelo aparte. Llámelo a solas. Hable con la persona a solas. Si la persona ya a solas, en secreto, se arrepintió, trató ya de resolver su problema, ya ahí queda el asunto. Pero si la persona no se corrige, dice el texto: llame a 2 testigos, y delante de esos 2 testigos, entonces ayúdelo, trate de llevarlo a la reflexión. Si delante de esos 2 testigos no reacciona, entonces tenlo por gentil o publicano. Y cuando esa palabra gentil o publicano muchos la escuchan, piensan, y antiguamente se cometieron muchos errores, que cuando un hijo de Dios, un creyente en la iglesia cometía un error, lo llamaban al frente, delante de todos los hermanos, como un escarnio público, y le decían: confiese, ¿qué es lo que usted ha hecho? Imagínense eso. Y esa mala interpretación hacía que ese creyente tuviera que tenerlo como gentil o publicano, es decir, avergonzarlo, para que los demás les diera temor de no caer en ese tipo de desobediencia. Pero no, el texto lo que da a entender que cuando una persona es tenida por gentil o publicano, quiere decir que hay que volverlo a evangelizar. Hay que volverle a decir: mira, Jesús te ama, Jesús te quiere cambiar, Jesús tiene todo para ayudarte de nuevo, Él te está esperando, Él quiere levantarte, Él quiere hacer algo contigo, Él todavía tiene los brazos abiertos esperándote. Si no te has muerto es porque todavía Dios tiene una oportunidad para tu vida, te quiere levantar, te quiere restaurar. Hermano, cuando un perdido escucha esas palabras, hermano, créalo, que si hay algo que una persona que se aparta quiere escuchar, es el amor de Dios. No que lo condenen, ni lo saquen, ni lo expulsen de la iglesia, porque aquí nosotros no echamos a nadie, aquí nosotros no expulsamos a nadie. Este lugar está abierto porque la gracia de Dios está aquí para salvar, para liberar. Nosotros no somos jueces. Él un día va a juzgar con justicia y con verdad. Nosotros aquí estamos colocándole la escalera para que alguien llegue al reino de los cielos. ¿Sí o no? O
Y resulta que no solamente los zapatos, sino que dijo, saquen al becerro gordo. Yo antes decía el becerro más gordo. Y no, el texto dice el becerro gordo, ¿cierto? Dice, mire, el becerro gordo. Quiere decir que había un becerro reservado ya estaba planillado, ya estaba listo, gordo, esperando ese momento. Y hermano, el becerro gordo es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de un cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo, pero que ahorita ha sido manifestado a nosotros. Hermano, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él fue ofrecido una vez para siempre para redimirnos de toda maldición. Es decir, que la sangre de Cristo murió por nuestros pecados. Hermano, eso es glorioso. Sé que para algunos no es fácil entender esta obra expiatoria de Cristo, pero hermano, entienda que Cristo vino a morir por usted y por mí. Y él sabía que nosotros nos íbamos a perder, íbamos a cometer una cantidad de errores, pero Él ya tenía un pacto, un sacrificio para ofrecernos. Ahora, no solamente le puso vestido, no solamente le puso calzado, ni sacrificó el becerro gordo, sino que también un anillo. Y ese anillo es tipo del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando siente el Espíritu Santo, es un anticipo, es una primicia de lo que vamos a sentir allá arriba en el cielo. Era una gran oportunidad para darle la gloria a Dios, hermano, créalo. Eso es disfrutar de los poderes del siglo venidero. Mire, el Espíritu Santo es el testimonio de Dios en el corazón del hombre. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, Dios me cambió en muchas áreas de mi vida. Yo sentí gozo, alegría, pero yo llevaba por ahí 3 meses asistiendo a la iglesia. Pero en el fondo todavía había muchas dudas, inquietudes en mi vida. Pero cuando yo recibí el Espíritu Santo, esa fue la evidencia más contundente y poderosa para que toda incredulidad se fuera de mi vida. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí. Es la evidencia más poderosa. Y muchos de los que estamos aquí nos sentimos contentos, tranquilos, hemos aprendido, hemos crecido. Pero yo quiero invitarle, sea testigo del poder de Dios. Porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo, no solamente la incredulidad se aleja, sino que internamente hay una transformación espiritual donde ya usted se convierte en no solamente un hijo de Dios, sino que es guiado. Porque todos los que somos hijos de Dios, todos los que tenemos el Espíritu de Dios, somos guiados por Dios. ¿Sí? Y ese Espíritu que está de Dios dentro de nosotros clama Abba Padre. Es decir, que internamente hay algo de Dios que entra a nuestra vida y en todo momento nos guía a toda verdad. Teniendo en cuenta lo que pasó con el hijo pródigo fue restaurado, fue perdonado, fue limpio, fue lleno con el Espíritu Santo simbólicamente. Ahora, nunca se habla, o poco más bien, no, nunca no, poco se habla del hijo mayor. ¿Cierto que no? Casi usted escucha al hijo mayor. Siempre se habla del hijo menor, ¿cierto? El hijo pródigo. Pero del hijo mayor casi no se habla. Y mire lo que dice la Biblia del hijo mayor. Vamos a leerlo. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él dijo:
Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este sinvergüenza, hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Alabanzas al nombre del Señor. A veces en la iglesia pasa lo del hijo mayor. El hijo mayor es el típico caso del creyente que, estando aquí en la iglesia, se siente aceptado por su padre, pero siente que tiene que hacer cosas para ser reconocido. Y también podría agregarle que el hijo mayor es tipo del creyente que a veces tiene tantas bendiciones y no se da cuenta, o es próspero en muchas cosas, pero no tiene esa gran sensibilidad de saberlo. El hijo mayor es el tipo del creyente que se molesta cuando otro creyente prospera, o cuando otro creyente quizás comete errores y Dios lo perdona y lo restaura, y cuando llega de nuevo se molesta. El hijo mayor es el tipo del creyente cuando empieza a perder la sensibilidad y el sentido de admiración por las cosas que Dios hace en su vida, porque a veces todo lo naturalizamos. Nos parece normal ya cantar, nos parece normal un culto más, nos parece normal cuando la presencia de Dios se derrama, nos parece normal estar aquí en la iglesia y mañana en un concierto por allá en el mundo y haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Le parece normal yendo de una iglesia a otra y así se la pasa? ¿Le parece eso normal? ¿Le parece normal pecar y salirse de la iglesia y volver y como que si nada hubiese pasado? Ese es el creyente, el hijo mayor, que a veces pierde la sensibilidad y pierde el sentido de admiración de lo que Dios hace en su vida. Pero quiero decirles, estimados hermanos, que no cometamos ese error si es que hemos caído en esa situación de ser jueces, de juzgar o juzgarnos entre nosotros mismos. Porque el Señor dice en su palabra que el Señor es el Padre de todos los espíritus y Él es nuestro Padre. ¿Para cuántos Él es nuestro Padre? Él es nuestro Padre. Recuerdo, yo tengo 5 hermanos y somos casi seguiditos, nos llevamos de a 2 años aproximadamente. ¿Cuántos? 6, 5 hermanos, conmigo son 6. O es que tiene, perdón, sí, claro, tienes razón. Sí. En total somos 8 hermanos. Sí, hay dos por fuera del matrimonio, 2. Resulta que cuando estábamos criándonos, yo recuerdo que yo era uno de los más canzones, ¿sí? Lo digo con vergüenza, ¿no? Pues en ese tiempo no conocía al Señor. Y cosas de niño, ¿no? De adolescente. Y peleábamos, yo me acuerdo que yo peleaba con mis hermanas y todo. Y uno trataba como de siempre salir librado del problema y echarle la culpa a uno de los hermanos. Y cuando maltrataban a uno de los hermanos que uno veía que uno también merecía, pero lo reprendían al otro, uno sentía como una alegría, ¿cierto? Una satisfacción, como un vientico, dirían algunos. O sea, eso es denle. Sí, eso era pasiones juveniles. Sí, pasiones juveniles.
y eso le cascaban durísimo y uno, pero cuando uno era sorprendido también, y en la casa había una política y era que si alguien si los dos peleaban, a los dos les daban garrote, a los dos. Eso no, el debido proceso no existía allí. Que venga, escuchemos lo que, no, nada, que debido proceso, los dos o los tres, garrote. Y claro, aquí están mis padres ya veteranos, ellos saben cómo era en ese tiempo, ¿no? Eso existía el látigo de 3 patas, ¿no? O el cable de la grabadora. Y había que mojarlo a uno también para que sintiera un poquito más de conexión. A algunos les tocó esa época, ¿no? De la letra con sangre. Pero algo pasaba y era que en medio de toda esa reprensión, uno después cuando veía a su hermanito maltratado, porque algunos no tenían la tolerancia o el aguante de uno, yo a veces veía que a veces mi papá o mi mamá se pasaba y yo veía que el otro no, como que no lo superaba. Uno empezaba a sentir como culpa, ¿no? Por culpa mía nos pegaron a todos, ¿sí? Y uno se sentía mal, y a la final pues uno entendía que los padres, ellos en su buena voluntad, en su percepción de corregir lo hacían, y era su forma, su método, y uno después lo entendía que era por el bien. Pero lo que quiero transmitirles, estimados hermanos, es que frente a la disciplina, frente a las reprensiones, frente a ese tipo de correcciones que nos hacían nuestros padres, ellos siempre buscaban el bien para nosotros y la buena armonía en la casa, la buena armonía en la casa. Me acuerdo que a veces nos ponían a comer con la misma cuchara la sopa. No, ustedes por estar peleando con la misma cuchara, usted, a ver, pruebe, pum, y usted también. Y después ya uno estaba por ahí contento con su hermanito y ya. Y todo eso era por generar un buen ambiente, una armonía y que hubiese igualdad dentro de la casa y que se respetara la autoridad. Hermanos, entre nosotros va a pasar lo mismo o pasa lo mismo. Aquí todos somos hijos de Dios. Apenas 5. ¿Y el resto qué son ángeles? Qué pena, son ministradores de Dios, ministros. Aquí todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y como hijos de Dios tenemos un Padre que sabe en qué momento cuidar de nosotros y en qué momento reprendernos, ¿sí o no? El Señor a veces nos da garrote y nos da también la zanahoria, ¿o no? ¿Y las dos cosas son buenas o no? El garrote es bueno de vez en cuando, ¿sí o no, Caleb? Sí, usted. De vez en cuando el garrote es bueno, Joresman, ¿cierto? ¿Y la zanahoria es buena? También. Ese balance, ese equilibrio nos ayuda, hermanos. Pero eso lo hace Dios. O sea, Él es el único que tiene derecho a darnos garrote y darnos la zanahoria. Es el Señor. No somos nosotros. Porque entre nosotros a veces como hermanitos vamos a tener problemas. Como hermanitos a veces usted va a querer darle garrote a otro hermano y resulta que usted se mete en un problema con Dios. Porque el Señor dice que cada uno de nosotros le pertenecemos, somos propiedad de Dios. Ojo con esto, cada uno de nosotros somos propiedad de Dios. Y si yo cometo un error, mi Padre es el que me tiene que corregir. Mi Padre es el que me tiene que, en un momento dado, disciplinar. Si yo caigo, Él, dice la Biblia, es poderoso para levantarme. Y si yo caigo, caigo para mi Señor. Y Él es poderoso para levantarme de nuevo. Aquí está el Espíritu de Dios, hermano. ¿Sí lo están sintiendo? Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe.
no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y el que come no menosprecie al que come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, como está escrito, porque escrito está, vive el Señor, o vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué? Cuenta de sí. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Quiero decirles, hermanos, que todo este capítulo de Romanos 14 habla de la convivencia, habla de que va a ser muy normal entre nosotros que se presente esa misma escena entre el hijo menor y el hijo mayor. Muchos de los que estamos aquí, lamentablemente, no quisiera decirlo, pero puede pasar, muchos se van a resbalar, muchos van a caer, muchos se van a ir, pero otros van a volver. Dios les va a dar la oportunidad de restaurarse. Pero si algún hermano vuelve, si algún hermano está pasando un momento difícil, entre nosotros tenemos que entender que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. Si la persona se arrepiente de verdad, como se arrepintió el hijo pródigo, nosotros como espirituales y como hijos de Dios y como hermanos, tenemos que restaurar a esa persona. Si la persona insiste en hacer el mal, pues ya hay que corregirlo. Y esa corrección no la hace el otro hermano o el creyente, sino que aquí en la iglesia como tal hay ya unas autoridades. Y esa autoridad en este momento es delegada del Señor al pastor. Y el pastor es la persona encargada. Y también yo como pastor, dice la Biblia que tengo que ser paciente y tengo que tener misericordia sabiendo que yo estoy rodeado de debilidad. De manera que cuando yo tengo que emitir un concepto, un juicio, o disciplinar, o exhortar a alguien que haya cometido o esté cometiendo un error, tengo que hacerlo con justicia y con sabiduría y con el temor a Dios. Porque es un hijo de Dios y yo no lo puedo destruir, yo no lo puedo maltratar, porque me meto en problemas con Dios, porque es su hijo, es su hija. Por eso es importante, hermanos, que entre nosotros no cometamos errores. Usted no comete ese error en su familia, que a veces en la casa también pasa ese fenómeno. En la casa se da que a veces entre familia nos maltratamos, nos hacemos daño y no se dan cuenta que uno tiene que darle cuentas al Señor por eso también. A veces en la iglesia entre nosotros somos muy duros, a veces entre nosotros somos infalibles, de que pensamos que nunca nos equivocamos o que no cometemos errores, pero nosotros también nos equivocamos.
Y si caemos y tenemos un problema, el Señor es el único que nos puede juzgar. El Señor es el único que nos puede corregir. El Señor es el único que nos puede dar una oportunidad. Y estén tranquilos, porque a veces hay personas que piensan que esto se salió de control. Yo me acuerdo, un hermano una vez me llamó aquí a la obra misionera y me dijo: hermano, tenga cuidado con Julano, Sutano y Sutano y Sutano. Un hermano me llamó. Y yo le dije: hermano, gracias por la advertencia. Pero yo como pastor, primero que todo, yo tengo que respetar a todo ser humano y cuidar de su buen nombre. Y si da fruto, ese fruto tiene que ser para la gloria del Señor. Y ese fruto será una evidencia de que está haciendo las cosas bien. Si tuvo un pasado, si cometió errores, el Señor dice en su palabra que Él echará nuestras desgracias. Dice: olvidarás tu miseria, o si te acordares de ella, será como aguas que pasaron. Tu día será más claro que el mediodía, o si oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y tú dormirás seguro. El Señor dijo: este es el pacto que estableceré en aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y ninguno dirá a su hermano, juzgándolo: ¿conoce al Señor? No, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y seré propicio en sus injusticias, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Nunca jamás. Los echaré a la profundidad de la mar, para nunca más acordarme de ellos. Hermano, y si el Señor dice que Él echa nuestras rebeliones a la profundidad de la mar, para nunca más acordarse de ellas, porque a veces entre nosotros nos damos ese derecho, ese privilegio supuestamente, de a veces querer dañar nuestra integridad o nuestro buen nombre. ¿Sabe que el cuestionar el buen nombre, eso es muy complicado, hermanos? Eso es muy complicado. Uno, por ejemplo, como pastor, si a mí alguien aquí llega y trae y tira una bomba, dice: el pastor José Luis es un adúltero, es un fornicario, créalo, hermano, que usted ya no me va a ver igual, ¿sí o no? Y yo tengo que hacer una cantidad de esfuerzos para limpiar mi nombre. Tendría que hacer muchos esfuerzos, porque su mente ya quedó juzgada y no será fácil recuperarme. Por eso, hermanos, tengamos cuidado entre nosotros cuando alguien emita un concepto sin pruebas, sin tener argumentos, porque esto es dañar el buen nombre de una persona. Es un delito, inclusive, es un delito. Y no solamente un delito, sino ¿qué pensará Dios, hermano? Este hijo mayor, según el texto de ese hijo mayor, se sintió tan mal porque vio a su hermanito como el Señor su padre le hizo una fiesta, hizo un alarde de tantas cosas. Y él dijo: pero a mí ni siquiera me has matado un cabrito, ni siquiera para compartir con mis amigos. En cambio este sí, vea todo lo que hizo. ¿Y por qué? Hermano, Dios restaura, Dios perdona. ¿Cuántos creen que Dios perdona y restaura? Y puede dar oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Él hace nuevas todas las cosas. Y a mí me gusta algo a mí me sorprende la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que al que más se le perdona, más agradece. Al que más se le perdona, más comprometido queda. Muchos de nosotros hemos aprendido desde los errores. Y qué bueno que usted y yo aprendamos eso, hermano, que si caemos, el Señor nos dará la oportunidad de levantarnos, pero cuando nos levantemos, que esa oportunidad que Dios nos da es para tomar fuerzas y ser mejores. Y decir: Señor, yo quiero ahora en adelante ser mejor creyente, mejor líder, mejor servidor, dar ejemplo, no cometer los errores que cometí. Porque eso tiene que hacer el creyente que cae
Y Dios lo restaura, no seguir en lo mismo, porque si usted sigue siendo un reincidente, si usted sigue siendo una persona que sigue cometiendo los mismos errores, ahora sí ya su padre, no somos nosotros los hermanos, su padre te va a tratar de una forma especial. Y ese padre especial, el tratamiento que Dios da es tremendo, hermanos. Por eso dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo en estos 20 años de ministerio he visto cuando un creyente ha caído en las manos de Dios por reincidencia. Cuando hablo de reincidencia es que el Señor lo perdonó, lo restauró, pero volvió y sigue haciendo daño en la iglesia, sigue haciendo daño. Yo los he visto y me ha tocado administrarlos. Y esa persona que no se arrepiente, sino que sigue, insiste, es obstinado, rebelde y no tiene freno, llega un momento que el tratamiento de Dios es tan fuerte, tan severo, que creo yo que caer en las manos de Dios, hermano, es lo peor, hermano, es lo peor. Caer en manos de Dios frente a un juicio es lo peor, porque ya no existe la misericordia. Cuando alguien cae, ¿se acuerda David? Cuando David falló, a él lo pusieron a escoger. Escoja, ¿qué quiere que le hagamos? ¿Que lo entreguemos a sus enemigos? ¿Que hagamos esto con usted? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Y él qué dijo? Yo quiero caer más bien en las manos de mi Dios, porque yo sé que usted tiene misericordia. Entonces, hermanos, llega un momento en que Dios tiene misericordia, pero también Él es el que la puede dar y Él la puede quitar. Entonces, si Dios le quita la misericordia a uno de nosotros, hermano, ¿usted se imagina en la posición que quedamos? Expuestos, quedamos en una situación sin esperanza. Por eso, el que Dios le está dando oportunidad de levantarse, de restaurarse, no juegue, no abuse, no pisotee la sangre de Cristo. Dios lo puede perdonar, Dios lo puede restaurar. Dios puede hacer todo lo que hizo con el hijo pródigo. Y usted, que es el hermano mayor, que siempre ha estado en la iglesia, que no se ha ido, que ha hecho las cosas bien, que siempre está aquí en la iglesia, no juzgue al que se va o el que regresa herido, maltratado, sino que al contrario, acompáñelo. Dígale: Señor, gracias porque mi hermano volvió y tú le quieres dar una oportunidad. Yo quiero hacer parte de esa restauración. ¿Y cómo puedo hacer parte de esa restauración? Amándolo, orando por él, cuidándolo, llevándolo a la reflexión y tener cuidado de que él no vuelva a cometer lo mismo, pero no desde el juicio, sino desde el amor y orando por él o por ella. Hermano, cuidémonos. Porque mire, si hay algo que esta iglesia en Ciudad Jardín se ha caracterizado es por la comunión. Y yo he sentido un torpedo estos días que el enemigo ha tirado a esta congregación. Torpedos, ojivas nucleares para querer destruir esta obra. Pero nosotros tenemos que unirnos como iglesia y seguir firmes, confiando de que el Señor está con nosotros y que somos hermanos en Cristo y tenemos que cuidarnos entre todos. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, que nos amemos, que nos alegremos de nuestros triunfos y del triunfo del otro, que lloremos con los que lloran,
que consolemos al que está herido, al que está maltratado, hay que levantarlo. Seamos vigilantes, pero sin juzgar. Cuidémonos entre nosotros. Si ustedes me ven a mí haciendo algo que no es debido, llámeme, diga: pastor, no está bien lo que hace o lo que está haciendo. Pero llámeme a solas. No me juzgue. No dañe mi buen nombre, que ha sido difícil construir un buen nombre. Si usted ve a alguien que está cometiendo un error, acérquesele, dígale: hermano, no lo haga, por tu hogar, por tu vida, por tu familia, pero hágalo bien. Ese es el debido proceso, hermano. La Biblia lo enseña. Y yo siento que hoy Dios va a sanar la iglesia. Si hay alguien que se estaba sintiendo mal, si hay alguien que de pronto ha sentido inconformidad, se ha sentido mal, diciendo: no, pues en las iglesias como que eso es como en el mundo también, lo mismo está pasando, que esto, que aquello. No, hermano, mire, en todas las organizaciones, si en la familia pasa, en las familias más perfectas supuestamente, ¿habrá familia perfecta? Yo les pregunto a ustedes. ¿Habrá familias donde no hay problemas? ¿Habrá iglesia perfecta? No. Entre todos, aquí, hermanos, aquí todos tenemos caracteres diferentes, tenemos temperamentos diferentes y estamos luchando, hermano. Todos estamos luchando por alcanzar una salvación. Tenemos una cantidad de errores. De hecho, el texto dice: si el justo con dificultad se salva. Nos vamos a salvar con dificultad. ¿A dónde parará el impío o el pecador? Y a veces, hermano, el hecho de que un hermano esté aquí es una bendición, hermano. Es una bendición que alguien esté aquí en la casa de Dios, buscando su salvación, buscándola. David dijo: yo quiero ser el portero de la casa de mi Dios, aún si me lo permite. Yo quiero estar en la puerta, que habitar en regiones de maldad. No quiero estar afuera. Pero, hermano, a veces entre nosotros nos maltratamos, que nos tiramos hacia afuera y le cerramos la puerta al que está herido o maltratado, o al que quiere una oportunidad. Aquí está el Espíritu de Dios, hermano. Yo no sé si usted lo está sintiendo, pero Dios quiere sanar la iglesia de Ciudad Jardín. Que haya amor, que haya comunión, que esta comunión que siempre ha existido desde que inició esta obra se conserve. Que entre nosotros nos amemos, que entre nosotros nos cuidemos, que entre nosotros haya siempre un espíritu de amor y de fraternidad. Estos días estaba viendo un avivamiento que hubo en Etiopía, en el África, y fue considerado uno de los fenómenos evangelísticos más poderosos de todos los tiempos. Más de 200,000 personas recibiendo el Espíritu Santo por primera vez. Y fueron algunos sociólogos, teólogos a investigar cuál había sido el efecto, la causa de ese fenómeno de tanto derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos, en medio de la investigación, hablaron con varios líderes y sacaron 3 hipótesis. Número uno, decían que ellos creen demasiadamente a las promesas de Dios. Son personas muy crédulas. Fue una de las hipótesis que sacaron. Número 2, ellos decían, el hallazgo se encontró que ellos dicen: todo aquel que viene en el nombre de Jesús es considerado un siervo de Dios, y nosotros creemos a esa palabra que viene de parte de Dios a través de ese siervo. O sea, hay honra, hay respeto a los ministros. Y número 3, decían ellos, es lo más especial para nosotros. De lo que ustedes han visto, este fenómeno de tanto derramamiento, es que entre nosotros nos amamos y hay mucha comunión. A mí me impactó eso, hermano. Me impactó de
de cómo la comunión puede traer avivamiento, hermano. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Si hay comunión entre los unos y los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire en su casa, cuando en la casa puede haber mucha comida, puede haber lujos, puede haber una cantidad de privilegios, pero si no hay amor, si no hay comunión, si no hay armonía, ¿de qué sirven los carros? ¿De qué sirven las tarjetas de crédito? ¿De qué sirven los lujos? ¿De qué sirve toda esa abundancia que hay en la casa si no hay armonía, si no hay comunión? En cambio la Biblia dice: es mejor lo poco con justicia que la muchedumbre llena de contiendas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar la iglesia. Si alguien le quiere hablar mal de alguien a usted, dígale: hermano, oremos mejor. Dígale: no, hermano, hermana, oremos mejor. Hermano, no. Si usted piensa eso, más bien oremos. No, que yo tengo... No, hermano, oremos. El Señor es el que se encarga de juzgar. En una ocasión, los discípulos iban caminando y entonces el Señor les mostró el trigo y también estaba la cizaña. Y entonces uno de sus discípulos dijo: voy a arrancar la cizaña. Y el Señor le dijo: no la arranques. Y ellos dijeron: ¿pero por qué? Yo: no, porque no sea que al querer arrancar la cizaña arranques el fruto puro. Más bien espera al final, que aquel Señor vendrá y cogerá el trigo puro y lo echará al granero, y la cizaña la tirará al fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, el trigo y la cizaña se parecen. El trigo y la cizaña a simple vista son iguales, pero el único que puede determinar eso al final es nuestro Dios. Por eso aquí a nadie vamos a sacar de la iglesia. Aquí a nadie le vamos a hacer daño. Este lugar es un refugio para los perdidos, para los hijos que se han ido y llegan heridos y maltratados. Aquí está la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. Este lugar será un refugio para el que no tenga esperanza afuera en el mundo. Mire, afuera en el mundo, allá cuando hablo del mundo, hablo del sistema del mundo. No hay misericordia. No hay misericordia. La gente habla, la gente dice, la gente calumnia, la gente juzga, la gente hace cantidad de cosas, hermano. Y usted no puede reclamar, usted no puede hacer nada porque no hay temor de Dios en sus corazones. Pero aquí entre nosotros, hermanos, no debe ser así. Entre nosotros tenemos que tener mucho temor para hablar de algo o de alguien. Es más, si usted sabe algo, dígale a Dios que lo ayude o ayude a esa persona, y utilice los conductos que existen en la iglesia para los debidos procesos. Pero hay momentos donde uno sabe algo de alguien. A mí me ha pasado que yo he sabido algo de alguien y lo he sabido como pastor, y le he orado al Señor que me ayude a proceder. Y les voy a, como dice el hermano Fernando, me voy a confesar con ustedes. ¿Ustedes me lo permiten? ¿Seguro? Yo he sacado el hacha, hermano. Yo he sacado el hacha para ponérsela aquí. Y cuando he hecho eso, antes de eso he hablado con Dios, y el Señor me ha dicho: no, baje esa hacha, espere un momentico a ver, y espere a ver si da fruto o si se arrepiente. Y hermano, me ha tocado quedarme callado y botar otra vez esa hacha, porque Dios tiene misericordia. Eso fue lo que le pasó a Jonás. ¿Usted sabe por qué Jonás no fue a predicar a Nínive? ¿Ustedes no saben? Algunos saben de pronto, pero les recuerdo. El Señor le dijo a Jonás: vaya a Nínive
y pregona contra ella. Hay varias teorías, pero una de las más acertadas era que los ninivitas habían asesinado parte de su familia. Entonces imagínese usted irle a predicar a alguien que le mató a su familia. ¿Es fácil? Yo les pregunto, ¿es fácil? Uno irle a predicar a alguien que le mató a su familia. Y Jonás iba, pero dice, ¿yo por qué me pone a mí en esto? Predicarle a estos inconversos, hijos del diablo. ¿Ah? Imagina toda la mente, todo lo que tenía en la mente Jonás. Y fue así que dijo, no, qué cuento, que así Dios me haya mandado. Y compró otro pasaje y dijo, no, me voy a para Tarsis. Y él pensó que se había librado. Yo qué cuento de predicarle a esos inconversos. Y cuando empieza el barco a estremecerse, y los que estaban ahí, los inconversos que estaban en ese barco, empezaron a echar sus suertes, a invocar sus dioses, a tirarle ofrenda al mar. Todo el mercadito que tenían lo botaron para que el mar se calmara. Y llegó un momento que ellos dijeron, no, esta película no es con nosotros, esta película es con alguien. Aquí hay un bulto de sal, aquí hay un morrocoy, aquí hay un bulto de sal. ¿Quién es? ¿Quién es el bulto de sal que está aquí? Y cuando se dieron cuenta, el bulto de sal era Jonás. Lo cogieron de manos y pies y arregle usted un problema con su Dios. Y lo tiraron. Y allí, hermanos, fue donde Dios trató con Jonás. Llegó un pez, se lo llevó, y allá en el vientre del pez él se arrepintió. Se arrepintió. Y cuando regresó le tocó hacer lo que el Señor le había mandado. Entonces, hermano, hay cosas que a veces nosotros nos resistimos, no queremos, nos creemos más justos que otros, más santos que otros. Pero el Señor en este tiempo no nos ha mandado a juzgar, sino a perdonar, a restaurar, a predicar el evangelio y naturalmente a cuidarnos entre nosotros. Sepa, hermano, y tenga la confianza que si alguien aquí en la iglesia anda mal y quiere hacer daño, yo voy a ser el primero que me voy a dar cuenta y voy a entrar a tratar ese caso directamente. Yo no soy un tolerante ni alcahueta. Yo, por la gracia de Dios, tengo el Espíritu de Dios y no me dejo manipular de nadie, ni el que tiene dinero o el que no tiene dinero. Yo predico la palabra con justicia y con verdad, y el Espíritu de Dios está en mí. Así que quiero terminar diciéndoles que cada hijo trae el pan debajo de su brazo. Ese hijito que a veces pensamos de que no va a pasar nada, que a veces subestimamos o menospreciamos, nos puede dar una sorpresa. Nos puede dar una sorpresa. Eso ha pasado, ¿cierto? ¿Cuántos hijos han rechazado? Michael Jordan fue rechazado, lo iban a abortar y ha sido el mejor jugador de la NBA en todos los tiempos. Ron Kenoly, uno de los cantantes afroamericanos más exitosos en coros en los años 80, ¿no? Ron Kenoly, su madre también lo iba a abortar de 6 meses de gestación, y mire lo que llegó a convertirse. Y muchos casos ustedes se han dado cuenta de personas, niños no deseados, gente que ha nacido sin oportunidades en la vida, y Dios ha hecho algo extraordinario en esas personas y los ha llevado a un nivel excelente porque son hijos de Dios. Dios al que quiere engrandecer lo engrandece, y al que quiere empobrecer también empobrece. Por eso aquí cada uno tiene su bendición, hermanos. Yo tengo mi bendición, tengo mi pancito aquí debajo de mi brazo. Usted también tiene su pancito. Hágase así, hagan así. Yo tengo mi pancito aquí. Hágalo. Yo quiero que lo haga allá en casa. Hágalo. Póngase aquí. Yo tengo mi pancito. Póngase la Biblia, que la Biblia es el pan de vida. Póngase la Biblia aquí. Eso. Póngase la Biblia aquí ya. Pues como no trae Biblia, entonces ponga el celular. Todo hijo trae su pan debajo de su brazo, hermano.
Nunca se le olvide eso, nunca, nunca. Usted tiene la bendición de Dios, hermano. Usted tiene. No esté pensando en otro, porque algunos se amargan. Dice, ¿por qué ese le está yendo bien? ¿Por qué ese tiene bonito hogar? ¿Por qué este sí le abren puertas en toda parte? ¿Por qué el pastor lo trata bien? ¿Por qué a este tiene privilegios? Esa es la bendición de él, de ella. Usted también tiene su bendición. Sino que usted, por estar pensando en el pan del otro, se está metiendo en problemas y no disfruta el pan que está debajo de su brazo. Amén. Amén. Hermano Jorge, usted tiene su pan debajo del brazo. Yo no envidio ni deseo el pan de otro. Dios tiene el pan como a mí me gusta, aliñadito, con quesito, bien rico, para mí, para mi gusto. Y para usted también se lo tiene tal como él es. Venga, hermano Felipe y hermanos músicos, yo quiero que terminemos cantando una canción alusiva a este momento, hermano. Aquí está el Espíritu Santo. Y quiero hacer una oración porque el Señor va a sanar la iglesia en este momento. Estén en pie, por favor. Quiero que hagamos una oración y después de esta oración el hermano Felipe nos va a ministrar una última canción. Y nos vamos a ir de aquí contentos, felices. ¿Sí o no? Dígale, cierre sus ojos ahí donde está. Y dígale, Señor, yo quiero tener comunión en mi casa. Yo quiero tener comunión en la empresa. Yo quiero tener comunión en la iglesia. No piense en que otros prosperan, que a otros les va bien, que otros el Señor trata con ellos diferente. No, cada uno tiene un trato especial. Los antiguos decían que los dedos de la mano son diferentes. Así son los hijos también. Cada uno somos diferentes. Luchamos con temperamentos diferentes. Unos son más fuertes, otros son más débiles. Pero Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de disensión y discordia que quiera afectar esta iglesia. Le ordeno en el nombre de Jesucristo como ministro tuyo por tu gracia, y le ordeno que salga de este lugar ahora mismo en el nombre de Jesús. Fuera.